pero Dios sigue reinando en su trono celestial. Amén. Y ahí está nuestra confianza. Vamos a leer de los versos 1 al 9 para que tengamos el texto frente a nosotros y de ahí vamos a desplazarnos a lo que hoy hemos... ¿Puedes ponerlo tantito, la imagen? A manera de introducción, hoy quiero responder una pregunta. ¿Dios se arrepiente? ¿Qué dicen ustedes? ¿Seguros? ¿O sí se arrepiente Dios? ¿Seguros? ¿Sí se arrepiente? Imagínense que a un inconverso les preguntan, oye, leí en la Biblia que Dios se arrepiente. ¿Y tú que eres cristiano reformado? ¿Qué dirían? ¿Que sí se arrepiente? Ok, hoy vamos a hacer una introducción a la doctrina de la inmutabilidad e impasibilidad de Dios. Perdón por los títulos muy grandes, pero vale la pena. Amós capítulo 7, verso 1 al 9. ¿Estamos ahí? Esto me mostró el Señor Dios. Él formaba ¿qué cosa? Enjambre de langostas cuando comenzaba a brotar la cosecha de primavera, y la cosecha de primavera era después de la siega del rey. Verso 2. Sucedió que cuando habían terminado de devorar la hierba de la tierra, yo dije, Señor Dios, te ruego que perdones. ¿Cómo podrá resistir Jacob si es tan pequeño? Verso 3. El Señor... ¿Alguien tiene una Reina Valera? ¿Qué dice la Reina Valera? ¿No se arrepiente o no se arrepiente? ¿Seguros? ¿Se arrepiente? ¿Sí se arrepiente? Verso 4. Esto me mostró el Señor Dios. El Señor Dios llamaba para juzgarlos con fuego y consumió el gran abismo y empezó a consumir el campo. 5. Entonces dije, Señor Dios, te ruego que ceses. ¿Cómo podrá resistir Jacob si es tan pequeño? Verso 6. El Señor se apiadó de esto. Reina Valera, ¿qué dice? ¿Se arrepiente Dios? ¿Seguros? ¿Se arrepiente o no se arrepiente? Porque ¿qué dice ahí? Tomen notas hoy, hermanos, porque créanme que me ha costado muchísimo preparar este sermón. Que después de hoy, si tienen dudas, invítenme a comer. Verso 7. Esto Él me mostró, el Señor estaba junto a un muro hecho a plomo y tenía en su mano una plomada. 8. Y el Señor me dijo, ¿qué ves, Amós? Una plomada, le respondí. Entonces el Señor dijo, voy a poner una plomada en medio de mi pueblo Israel. Ya no volveré a dejarlos sin castigo. Verso 9. Los lugares altos de Isaac serán asolados y los santuarios de Israel destruidos, y yo me levantaré con espada contra la casa de Jeroboam. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque nos has permitido reunirnos esta mañana. Gracias por permitirnos asistir, congregarnos, atender la convocatoria que tú nos haces para venir a tu casa, Señor. Gracias, Padre Santo, por quienes estamos acá, Señor. En lo personal me gozo, Señor, con ver a mis hermanos, a ver a mis hermanas, Señor, y que tu gracia esté con cada uno de nosotros. Gracias por quienes nos visitan por primera vez, por segunda vez, y quienes por semana a semana somos parte de esta hermosa congregación, Señor. Padre, consciente estoy que hoy vamos a hablar de un tema complicado, pero te pido que me ayudes a ser bíblico. Señor, tú sabes que te he pedido por este sermón, Señor, ayúdame a poder explicarlo porque tú sabes, Señor, que a mí me cuesta. Tú sabes, Señor, lo complicado que es para mí, pero mi Dios, por eso estoy acá pidiéndote tu ayuda, Señor. Ayúdame esta mañana, Señor, y ayúdanos a entender tu palabra, Señor, porque al entender tu palabra te conocemos más a ti. Y el propósito no es saber más, el propósito es que nuestra fe crezca. El propósito, Señor, es parecernos más a ti.
Y eso se logrará en la medida que te conozcamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, este es el texto que tendremos trabajando hoy y la próxima semana. No quise entrar directo al pasaje porque nuevamente tenemos dos versículos que nos dicen que Dios se arrepiente, ¿verdad? Dios se apiada y de hecho hay otra versión que dice que Dios cambia de opinión. Y si bien para mí lo más fácil pudiera ser pasar de largo, creo que estaríamos perdiendo la oportunidad de poder profundizar un poquito en el carácter de Dios. Por eso el título del sermón esta mañana es Dios se arrepiente, y es una introducción a dos doctrinas. Una de ellas se conoce como la inmutabilidad de Dios, que quizás sea un poco más conocida por algunos. De hecho, la mayoría de teologías sistemáticas trae el tema de la inmutabilidad de Dios, pero hay otra doctrina que es menos conocida, que se llama la impasibilidad de Dios. ¿Alguno de ustedes ha escuchado la impasibilidad de Dios? ¿No? Ni yo. No. De hecho, en las teologías sistemáticas hay muy poca referencia a la impasibilidad de Dios, porque muchos teólogos lo que han hecho es unirlas y dejarlo como la inmutabilidad de Dios. Dentro de la inmutabilidad de Dios se dice, algunos teólogos dicen, entra la impasibilidad. Yo quise separarlas para que tengamos una mejor percepción y podamos entender un poquito más cuando la próxima semana lleguemos al texto de Amós. Entonces, hoy va a ser un sermón un poquito pesado en el sentido de una carga fuerte doctrinal, pero si me tienen paciencia y me regalan su atención, vamos a llevar todo esto a una aplicación pastoral. Es decir, ¿qué tiene que ver con nosotros la inmutabilidad y la impasibilidad de Dios? Porque se conecta al final del día con nuestra vida diaria. Una de las formas que los teólogos han establecido las doctrinas es, por ejemplo, una exaltando las perfecciones de Dios y otra forma se conoce como la vía de la negación, es decir, negar lo que es incongruente en Dios. Por ejemplo, les pregunto algo, ¿Dios puede morir? Entonces, Dios es inmortal. ¿Dios está condicionado al tiempo? Entonces Dios es infinito. ¿Dios puede cambiar? ¿Será que es uno ayer y otro hoy? Entonces Dios es inmutable. ¿Será que Dios tiene pasiones y emociones como las nuestras que cambian a cada rato? Entonces Dios es impasible. Una forma de cómo se establecen algunas doctrinas es a través de esas negaciones. Vemos la creación, vemos lo que Dios no es y establecemos doctrinas. Obviamente cada doctrina tiene que ir establecida o fundamentada con la Biblia. Por eso hoy vamos a entrar a un par de doctrinas que, si bien veremos textos bíblicos, lo que yo quiero esta mañana es primero que vayamos a la Biblia. Después quiero que veamos que esto no es nuevo, esto no me lo estoy inventando yo. Esto atraviesa toda la historia de cómo, y vamos a ver algunas definiciones de cómo teólogos han definido la inmutabilidad y la impasibilidad divina. Después vamos a ver un elemento comparativo de nuestra naturaleza humana. Y por último vamos a ver una aplicación pastoral. ¿Me tienen paciencia? Por favor. ¿Vale? Empecemos con lo que la Biblia dice. ¿Será que Dios se arrepiente? Empecemos con Génesis capítulo 6, versos 6 y 7. Y empecemos con la Biblia de las Américas. Y al Señor
quiero que veas estas palabras. ¿Qué cosa? Le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza. ¿Ven aquí estas dos cosas? Una cosa que le pesó y otra cosa que sintió. ¿Puedes poner la Reina Valera 60? ¿Y qué? Y Dios en este texto aparentemente se arrepiente. Eso significa cambió de opinión, pero no solo eso, tuvo un sentimiento, una emoción de dolor. Pobrecito Diosito, ¿verdad? Le dolió su corazón. Otro texto, Éxodo 32:14. En la Biblia de las Américas. ¿Tendrás palabra de Dios para todos? Génesis capítulo 6, verso 6. Ahí está. Entonces el Señor, ¿qué hizo? Génesis 6. ¿El Señor qué hizo? ¿Y cómo se llenó su corazón? Pobrecito. ¿Cómo estaba el corazón de Dios? Lleno de tristeza. Éxodo 32:14. ¿Podemos poner la Biblia de las Américas? Por favor, hermano. Gracias, hermano Domingo, porque le mandé los textos en varias versiones y le dije que me ayudara. El Señor, Éxodo 32:14, por favor. ¿Y el Señor qué? Si tú tienes que desistir de algo que empezaste, significa que te arrepentiste, ¿verdad? Cambiaste de opinión. En la Reina Valera, el mismo texto. Entonces Jehová, y puedes poner la palabra de Dios para todos. Entonces el Señor, ¿qué? Cuando tienes que renunciar a algo es porque cambiaste de opinión, ¿verdad? Ok, Deuteronomios capítulo 9, verso 7. En la Biblia de las Américas, Deuteronomio dice, acuérdate, no olvides cómo que. Entonces podemos provocar al Señor, ¿verdad? ¿Así dice? En el desierto. En la Reina Valera, acuérdate, no olvides que haz qué. Y en la PDT, palabra de Dios para todos, recuerda la ira del Señor, recuerda bien y no olvides nunca que hiciste qué. O sea, Dios estaba tranquilo. Y esta gente, ¿verdad? ¿Qué hizo? Los sacó de sus casillas. ¿Será que hacemos eso al Señor? ¿Lo hacemos enojar o será que puro gozo le llevamos? Primera de Samuel 15:11, en la Biblia de las Américas, hermano. Vayan tomando notas, hermano. Primera de Samuel 15:11. Este es Dios hablando. Me pesa, ¿qué cosa? La Reina Valera también dice, creo, me pesa haber puesto al rey Saúl. En la PDT, que es palabra de Dios para todos, Saúl ha dejado de seguirme. ¿Qué dice Dios? Me arrepiento. Jonás capítulo 3, verso 10, en la Biblia de las Américas. Jonás 3:10. Cuando Dios vio sus acciones que se habían apartado de su mal camino, entonces, ¿qué hizo Dios? La Reina Valera también trae el que dice que se arrepiente del mal, y la PDT, mira lo que dice. Dios vio lo que hicieron, se dio cuenta que dejaban su mala conducta, entonces, ¿qué hizo Dios? Entonces Dios se puede cambiar de parecer. Y Amós capítulo 7, verso 3. ¿Puedes ponerlo en la PDT? Amós 7:3. Pero ahí está. En la Biblia de las Américas dice, se apiadó, ¿verdad? En la Reina Valera vimos que dice, se arrepintió.
Pero en la PDT dice que el Señor cambió de opinión. Entonces el Señor puede tener una opinión y puede, según a una primera instancia, cambiar de opinión. Amós 7:6 en la PDT lo podrías poner. Entonces el Señor, ¿qué? Hermanos, ¿qué podríamos concluir de estos textos? ¿Dios se arrepiente? Porque no estoy citando a teólogos, estoy citando la Biblia. Y juntos vimos varios textos. ¿Dios puede cambiar sus opiniones? ¿Dios puede cambiar su parecer? Te pregunto algo. ¿Tú podrías confiar en una persona que cambia sus opiniones a cada rato? Entonces, ¿podríamos confiar en un Dios que cambia sus opiniones? ¿Dios sería un Dios de confianza si es un Dios que se arrepiente? ¿Dios sería un Dios de confianza si de repente se enoja y el otro día está contento y luego enojado? ¿Pero qué hacemos con estos textos? Ahora veamos otros textos. Y aquí vamos a irnos solo en la Biblia de las Américas. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre ¿se arrepiente o no se arrepiente? Estoy citando Biblia. No es hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho él, ¿no lo hará? ¿Ha hablado, no lo cumplirá? Primera de Samuel 15:29. También la gloria de Israel. ¿Quién es la gloria de Israel? Dios. No mentirá, ¿ni qué? ¿Nos cambia de opinión o no? Porque si cambiaría de opinión, cambiaría su propósito. Pero aquí dice que la gloria de Israel no miente, no cambia su propósito. ¿Por qué? No es hombre para que cambie su propósito. ¿Puedes ponerlo en la Reina Valera ese mismo texto? Además, el que es la gloria de Israel, ¿qué cosa? Ni porque no es hombre, ¿se arrepiente o no se arrepiente? Malaquías 3:6. Porque yo Jehová, ¿qué dice? No cambio. Si él cambiara, ¿qué pasaría? Le dice a Israel. Ustedes no han sido consumidos por una razón. Porque yo no cambio. ¿Eso es lo que les está diciendo? ¿Sí o no? Porque yo no cambio por esto. ¿Cuál es esto? ¿Qué es esto? El hecho que no cambia. ¿Y por qué él no cambia? Los hijos de Jacob. Si Dios cambiara. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde viene? ¿Desciende de quién? ¿Y qué hay en el Padre de las luces? Dice, con el cual no hay. En la
Biblia de las Américas dice, no hay cambio ni sombra de variación. En la palabra de Dios para todos dice, en quien nunca, ¿qué cosa? Y tampoco sombra. Entonces, ¿qué concluimos? ¿Y qué hacemos con los textos anteriores? Ahí los dejemos, ¿va? ¿Para qué nos metemos en problemas? Ok. Obviamente por cuestiones de tiempo y tratando de mantener la estructura de un sermón, no me voy a meter en temas de reglas de interpretación, pero los textos, tanto unos como otros, tienen reglas de interpretación que eso obviamente se trabaja con una labor exegética. No voy a dar una clase de exégesis porque perderíamos la estructura de sermón, pero quiero que empecemos a ver, porque esto se ve en teología propia, tiene que ver con las perfecciones de Dios, con los atributos de Dios, y en esencia esto tiene que ver con conocer mejor a Dios. Y el propósito de hoy es que conozcamos mejor a Dios. Y conociendo mejor a Dios, tú y yo salgamos fortalecidos por saber cómo es nuestro Dios. No quiero que te vayas diciendo que aprendiste nuevos términos, o que, como dijo aquel, estuvo muy bueno el sermón aunque no lo entendí. No, quiero que te vayas fortalecido, conociendo más a tu Señor y Salvador. Esa es la intención de esta mañana. Entonces, ya vimos que la Escritura, por un lado tenemos textos que está diciéndonos aparentemente que se arrepiente, cambia de parecer, cambia de opinión, y a la par tenemos textos. De hecho, curiosamente en 1 de Samuel tenemos los mismos pasajes donde dice que a Dios le pesa poner a Saúl, pero que él no es hijo de hombre para que se arrepiente. En un mismo capítulo encontramos estas aparentemente contradicciones. Y ojo aquí, quiero hacer una nota apologética. Estos son textos usados por críticos para decirnos que la Biblia se contradice. Porque sí o no, pareciera contradecirse, ¿verdad? Entonces, si alguien te dijera, mira, tu Biblia tiene contradicciones, aquí dice una cosa y aquí dice otra, hoy veremos que no es así. Entonces, vayamos definiendo un poquito estos atributos de inmutabilidad e impasibilidad de Dios. Y para eso vamos a caminar por, ahora sí, algunos teólogos, para que vean que esto no me lo estoy sacando de la manga, esto no es un tema nuevo, esto es algo que la historia de la iglesia ha caminado y grandes hombres de Dios han trabajado y han defendido la fe cristiana. Y empecemos con un teólogo, pues quizás más reciente, Louis Berkhof. Él dice en su teología sistemática con respecto a la inmutabilidad de Dios. La inmutabilidad de Dios es aquella perfección por medio de la cual Dios se despoja de todo cambio, no solamente de su ser, sino de sus perfecciones, propósitos y promesas. ¿Qué significa esto? La inmutabilidad de Dios significa que Dios no cambia, y por cuanto Él no cambia, no cambian sus promesas, no cambian sus perfecciones, no cambian sus propósitos. Él no cambia. Ahora, hay que entender que una cosa es que inmutable significa que no cambia, no significa que Él no se mueva en el sentido de que Dios está obrando su propósito. Y dice Berkhof, ¿qué hacemos con los textos cuando pareciera que Dios se está arrepintiendo? Dice Berkhof, lo que vemos en esos textos es el hecho que a Dios se le atribuye elementos humanos para que nosotros comprendamos el propósito divino. Te pongo un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes han leído en la Biblia el brazo de Jehová? El dedo de Dios, los ojos del Señor. ¿Tiene ojos Dios? Dice que la
la tierra es el estrado de sus. ¿Tiene pies Dios? No tiene. Por eso si alguien viene y te dice, anoche Dios me llevó al tercer cielo y le toqué su mano. Dios es espíritu. Pero el lenguaje de la Biblia nos habla como que si tuviera un cuerpo. Y eso se llama un lenguaje antropomórfico, que significa que se le da cuerpo humano para enseñarnos ciertas cosas. El brazo de Jehová habla de su fortaleza. Cuando habla que la tierra es postrado de sus pies, habla de su grandeza, que la tierra es tan pequeña que, por así decirlo, en una comparación antropomórfica, sus pies son más grandes que la tierra misma. Pero no que él tenga pies. Nos habla de su gloria, de su grandeza. Y dice Berkov, cuando vemos un lenguaje, ya no del cuerpo físico, sino de aparentes emociones en Dios, como lo que vimos, tristeza, pesar. Esto se conoce como un lenguaje antropopático, que en esencia es atribuirle a Dios pasiones, no porque Él las tenga, sino para que nosotros comprendamos el actuar de Dios. Voy a seguir en eso, no quiero detenerme mucho acá, porque para que tengamos el panorama, ¿sale? Berkov entonces concluye: los propósitos de Dios no cambian, los planes de Dios no cambian, las perfecciones de Dios no cambian. Ese es Berkov. Herman Bavinck dice: mientras todo lo demás cambia, Dios sigue siendo el mismo. Nosotros podemos confiar en Dios porque Dios no cambia, Él es inmutable. Nosotros tenemos un antes y después, Dios no lo tiene porque Dios no está en el tiempo, Dios está sobre el tiempo. Joel Vicky, un experto en el puritanismo, dice: los cambios ocurren bajo el tiempo, pero Dios no está sujeto al tiempo porque Él es infinito, Él es eterno. Él es el Señor del tiempo. Lo que Dios es ahora, lo es y ha sido y lo será por toda la eternidad. Nosotros podemos confiar que las promesas que están en la Biblia son todavía un sí y un amén para nosotros porque Dios no ha cambiado. Y si Dios no ha cambiado, sus promesas no han cambiado. Y si sus promesas no han cambiado, la sabiduría de Dios no ha cambiado, su perfección no ha cambiado, su bondad no ha cambiado y su amor tampoco ha cambiado. Por eso nuestro Dios es inmutable, porque no cambia. El puritano Stephen Charnock dice: Dios tiene atributos y perfecciones que son diferentes, pero la inmutabilidad los une a todos. Su amor no cambia, su sabiduría no cambia, su bondad no cambia, su misericordia no cambia. Y el arrepentimiento no está en Dios, porque Él no cambia. Leemos de pasiones, pero en últimas instancias es para comprender su propósito. Y de hecho me encanta porque Charnock dice que el arrepentimiento es un signo de debilidad. ¿En qué sentido? Si tú dices, voy a ir, y luego te arrepientes y no vas, ese cambio de opinión, dice Charnock, que habla de la debilidad de carácter, en no sostener tu palabra. Si dijiste que ibas a ir, ahora cambiaste de opinión, significa que no puedes ni sostener tus propias palabras. No sé si me explico. Si prometiste no hacer eso y lo hiciste, Charnock dice, ese cambio es debilidad de tu carácter.
Porque la Biblia nos pide que nuestro sí sea, ¿quién sabe? No, que nuestro sí sea y nuestro no. Si ya dijiste que lo vas a hacer, si cambiaste de opinión, ¿qué significa? Dice Charnock, porque eres débil. No puedes ni mantener tus propias promesas. Entonces Charnock me encanta, porque dice el cambio de opinión significa debilidad. Y eso no se le puede atribuir a Dios. Porque entonces estaríamos hablando de un Dios débil. Y nuestro Dios no es débil. Nuestro Dios es todopoderoso. No sé tú, yo no quiero a un Dios que cambie de opinión. Yo no quiero a un Dios que se arrepienta. Yo quiero a un Dios inmutable, que si prometió estar conmigo todos los días, no va a cambiar de opinión. Pero sigamos. ¿Vamos bien? Más o menos. Ténganme paciencia, hermanos. Créanme, estoy haciendo todo mi esfuerzo para ustedes. Un teólogo de apellido Schaeffer, Lewis Sperry Schaeffer, dice: Dios no está sujeto a cambio alguno. No importa cuál sea la esfera de sus relaciones. Dios no cambia ni con el ser humano, ni con su creación, ni con nada que tenga que ver con su creación. Por ejemplo, la Biblia dice que hay un grupo de ángeles que serán juzgados y que de hecho están encarcelados en prisiones oscuras. Y la Biblia lo dice. Lo que Schaeffer está diciendo es que Dios no va a cambiar su palabra sin importar las esferas de relaciones. Es decir, si ya le dijo a esos ángeles que los va a juzgar, no porque sean ángeles va a cambiar de opinión. No sé si me explico. Cuando habla de Schaeffer de esferas de relaciones es el mundo espiritual, ser humano, su creación. Si ya Dios dijo que este mundo va a pasar por un juicio de fuego, no es porque diga Dios de repente, ay, pero pobrecitos los perritos, no, mejor ya no voy a hacer eso. No sé si me explico. No. Porque entonces estaríamos hablando de un Dios que podamos manipular. Y Dios no lo podemos manipular, hermanos. Los teólogos de Westminster en su capítulo 2 de la Confesión dijeron: no hay más que un Dios único, vivo y verdadero. Él es infinito en su ser y en sus perfecciones. Es un espíritu purísimo, invisible. Él no tiene cuerpo, Él no tiene pasiones. Él es inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, sapientísimo, santísimo y absolutísimo. De hecho, otra forma de maximizar los atributos de Dios, porque el lenguaje humano es incapaz de cubrir todo, es agregarle el ísimo. En lugar de decir Él es todo sabio, los teólogos dijeron Él es sapientísimo, absolutísimo, santísimo, como una manera de llevar hasta lo más que el lenguaje nos permita, y aún así nos quedamos cortos. Uno de los teólogos que en lo personal disfruto mucho leer y te recomiendo mucho es Matthew Barrett. Él habla de la inmutabilidad diciéndonos que no cambia de ninguna manera. Pero cuando entra la impasibilidad, Matthew Barrett dice que la impasibilidad surge de su inmutabilidad. ¿Qué significa esto? Si Dios es inmutable y sus propósitos no cambian, sus atributos no cambian, entonces Dios no tiene emociones que puedan estar cambiando. No sé si me explico. Ok, otra vez. Si los propósitos de Dios no cambian, Dios no tiene emociones en Él que tengan que estar cambiando. Un ejemplo. A Dios no lo vas a encontrar un día contento y otro día triste. Porque no es como nosotros. Y es aquí donde entran sus, o lo que se conoce humanamente, pasiones. Pero tenemos textos que dicen, te llenó su corazón de tristeza,
lo hicimos enojar, ¿no? Ese es un lenguaje, como decíamos hace ratos, que se conoce antropopático. No es que Dios tenga esas emociones, simplemente la Biblia está enseñándonos a comprender un poco mejor cómo es Dios. Y ahorita vamos a explicar un poco más esto. Así que no te preocupes, Dios no sufre, por si estabas preocupado. Dios es impasible. Ahora, ojo con esto, porque los críticos de esta doctrina dicen, entonces, eso suena a un Dios indiferente. Eso suena a un Dios incapaz de amar o de sentir compasión. Porque un Dios sin pasiones suena a un Dios frío. No. Eso es no entender la impasibilidad de Dios. Porque la impasibilidad de Dios me dice, por ejemplo, que su amor no cambia. Por ejemplo, hay cosas que Dios no puede hacer. ¿Estamos de acuerdo? Hay cosas que Dios no puede hacer, ¿verdad? Como por ejemplo, como que digo que sí. Dios no puede mentir. ¿Ah? Dios no puede pecar. Y Él no es hijo de hombre para que se... Ok. Otra de las cosas que Dios no puede hacer es amarte más ahorita de lo que te amaba antes. Porque eso nos diría que el amor de Dios cambia. Y no sé tú, pero yo no quiero un Dios con un amor voluble. Muchos critican esta doctrina porque dicen, entonces es un Dios frío porque no tiene pasiones. No. Estás entendiendo mal esto. Es un Dios vivo que ama con amor eterno. Y qué hermoso y consuelo a nuestro corazón saber que nuestro Dios nos ama con un amor que no cambia. Ni la influencia de Satanás puede hacer que su amor cambie por un momento. No importa que el infierno entero se levante para acusarnos si somos sus hijos, su amor no cambia. No disminuye. A veces yo me siento menos amado por Dios. Esa es otra cosa. Eso está aquí. Pero en Dios no. A veces yo me siento que Dios no está conmigo, pero ese soy yo. Dios está conmigo, porque su promesa no cambia. No sé si me explico. Entonces es un Dios con perfecciones inmutables, que está con nosotros porque lo ha dicho y porque su promesa no cambia. Dice Matthew Barrett, aplica esto al amor de Dios. Dios, y te lo digo así, y ahorita lo voy a profundizar más, pero te lo pongo desde esta perspectiva. Dios no tiene amor. Dios es amor. Quiero que veas el lenguaje. Porque si decimos que Dios tiene amor, estamos entendiendo como algo que puede variar. Puede tener poquito, más o menos, o mucho. La Biblia no dice que Dios tenga amor. La Biblia me dice que Dios es amor. Por lo tanto, su amor no cambia. Hermanos, estoy haciendo mi mejor esfuerzo, de verdad. Ténganme paciencia, amén. Si se quieren dormir está bien, por hoy les doy permiso. Si Dios tuviera amor,
Entonces sería un amor pasible que cambiaría y que en últimas instancias no sería un amor perfecto. Nuestro amor hacia Dios sí es imperfecto. Porque un día le decimos, Señor, heme aquí, ¿verdad? Un día en un culto estamos, Señor, a donde tú digas. Y si les digo que hay que dejar Biblias a Siltepec, ¿vamos? Hay que reunirnos con unos pastores en Chamic. ¿Cuántos van conmigo? Pero dijimos, Señor, hazme un siervo para su gloria. ¿Ven lo cambiante que somos? Ahorita vamos a profundizar un poquito más allá, pero a lo que voy es que el amor de Dios no cambia. Porque si cambiara, imagínate. Bajo esa luz, la impasibilidad nos asegura que Dios es amor en medida infinita. Si nuestro Dios fuera pasible, su amor fuera pasible. Y entonces ese amor cambiaría. El amor de Dios no cambia porque es perfecto. Saber de un Dios impasible nos garantiza que su amor será eterno hacia nosotros por la obra de Cristo. En últimas instancias, el amor de Dios por ti no depende de ti. El amor de Dios por ti depende de Él, de que Él no cambia. Hermanos, hermanas, Dios nunca te ha dejado de amar con su amor eterno y perfecto. Nunca ha cambiado su amor por ti. Ese es nuestro Dios. Dios es inmutable. Es decir, no tiene cambios. Dios es impasible. No tiene pasiones como las nuestras. Ahora, para entender un poquito mejor esta antropomorfismo, antropopatía que vemos en la Biblia, de entender un poquito estos lenguajes, la forma correcta de hacer teología no es poner al hombre en comparación, o sea, entender al hombre para comprender a Dios. Esa es una mala teología. La forma correcta de hacer teología es conocer a Dios para conocer al hombre. No sé si me explico. ¿Qué significa esto? Para entender un poquito mejor, después de ver este atributo en Dios, ahora sí, veamos cómo esto se aplica en nosotros. Y entonces vamos a hacer esta comparativa. ¿Cómo es Dios y cómo somos nosotros? Salmo capítulo 100, verso 3. Reconoced que Jehová es Dios. ¿Qué hizo Dios? Y no nosotros a nosotros mismos. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que tú y yo no somos Dios. ¿Estamos de acuerdo? Si alguna vez escuchaste una enseñanza que decían que nosotros éramos Jehová Junior, eso es una herejía. Para muestra un solo botón. Mira una foto de ti mismo de hace algunos meses o años y te darás cuenta cuánto has cambiado. Para bien o para mal, pero hemos cambiado. Significa que tú y yo somos mutables. Cambia nuestro físico, cambia nuestra forma de pensar, cambian nuestros sentimientos, cambian nuestros criterios, ¿verdad? ¿O pensabas lo mismo que pensabas hace 10 años? Has crecido, ¿verdad? Que no sean mañas, es todo. Significa que tú y yo maduramos, crecemos. Y ojo aquí, en nosotros
tenemos por lo menos dos cosas, digo, obviamente hay muchas, pero hay dos cosas que en este tema son importantes entenderlas, que no están en Dios. Y son afectos y pasiones. Déjame explicártelo. Primero, los afectos. Una definición de afecto es que un afecto es un movimiento de mi alma que involucra mi mente, que involucra mi voluntad, pero ese movimiento de mi ser depende de lo que yo entienda de lo que es bueno o malo. Algunos hacia una misma situación podemos sentir amor o odio. ¿De qué depende ese cambio? Por ejemplo, piensa en una comida. Perdón si están ayunando. ¿Qué comida te parecería que mencionemos? Pollo frito. Para algunos puedan decir, amo el pollo frito. Qué rico. Y para otros decían, ¿neta? ¿Por qué? Si es el mismo pollo frito. Pero ese pollo frito afecta de diferente manera a cada persona. No sé si me explico. Por ejemplo, pensemos en otro platillo, un pulpo asado. Algunos dirán, claro. Y otros dirán, no. ¿Por qué si es el mismo pulpo? Porque a unos les afecta de una manera. Y eso es por las percepciones que tenemos, que no son las mismas. Un ejemplo. Imagínate una situación donde ves que 3 personas le están pegando a una persona. ¿Cuál es tu primera reacción? Grabar, dices. Este TikTok se hace viral, dice. Seguidores seguir, seguro. No. Puede ser que tu primera reacción sea, pobrecito, ¿verdad? Le están pegando. Pero luego te dicen, es que estaba robando. Entonces, ¿qué dices? Dale, de él, más denle. ¿Qué cambió? ¿Quién cambió? ¿Por qué cambiaste? Por tu percepción de lo externo, por tu definición de bueno y malo. ¿No sabías que estaba robando? Pobrecito. ¿Supiste que hizo algo como un robo? Hasta yo le voy a dar. Nuestras percepciones, aún como cristianos, ojo esto, aún como cristianos difieren. Voy a poner un ejemplo acá. Por favor, tómalo con madurez. Algunos pueden pensar que escuchar música secular es malo. Cristianos. Y otros te van a decir, no tienen nada de malo. A unos les afecta de una manera y a otros de otra. ¿Qué varía si la música es la misma? Varían nuestras percepciones de bueno y malo. Sin entrar en detalles, en esencia es lo que yo defino como bueno y malo va a definir mi criterio. Por eso es que necesitamos sola escritura, porque sola escritura es la regla. No es lo que yo diga que es bueno o malo, es lo que la Biblia dice. Ok. Nosotros tenemos esos afectos. Dice el pastor Samuel Renningham, nuestro cuerpo y alma, nuestras facultades mentales, nuestra voluntad, todo funciona para cómo interpretamos el mundo que nos rodea. Tú y yo interpretamos nuestro mundo como bueno o como malo. Y conforme a cómo tú interpretes algo,
será tu respuesta, tu percepción. Y esa respuesta es un afecto. Tus afectos, entonces, son cambiantes porque dependen de algo externo. Esta famosa pregunta de ¿qué pasaría si, o cómo es bueno o malo que una persona robe pan para llevarle a su familia, que no tiene nada para comer? Algunos dicen, es malo robar. Sí, pero dirán otros, pero no tenía nada para comer y pobrecita su familia. ¿Ven? ¿Cómo percibimos entre bueno y malo algo? ¿Y cómo nos afecta? Esos son los afectos. Significa que tú y yo somos afectados por lo externo. Y esos cambios, cuando se maximizan, se llaman pasiones. Ahora te explico las pasiones. Pero hasta aquí, ¿vamos bien con el tema de los afectos? Los afectos son nuestra respuesta a algo externo con base a lo que definimos como bueno y malo. Ya puse los ejemplos. ¿Vamos bien? Más o menos. Pasiones. De hecho, la palabra pasiones, dice Matthew Barrett, que hasta el siglo XIX era una palabra que no se le aplicaba a Dios. Los teólogos del siglo XIX para atrás, la palabra pasión siempre la aplicaron a la criatura, nunca a Dios. Por eso, hoy en día vas a encontrar muy poco de la impasibilidad. Eso lo vas a encontrar con teólogos de antaño. ¿Qué es una pasión? En esencia, una pasión, algunos la han definido como sinónimo de afecto, otros la definen como un subconjunto de los afectos. Ahí te va un ejemplo. Una cosa es que te enojes y otra cosa es que caigas en la ira. Un ejemplo. ¿Por qué cosas nos enojamos? Porque tarda mucho el sermón. Ok, piensa en una de las cosas que te enojan. Dices, me enoja que lleguen tarde. Ok. Para otros, no se enojan por eso, ¿verdad? Sobre todo cuando son impuntuales. Pero bueno, no se enojan. Pero a ti sí te enoja, un ejemplo. Te enoja que sean impuntuales. Ese enojo es un afecto. Tú estabas tranquilo, te dijeron a las 4 de la tarde, llegaste cuarto para las 4, estás bien, dices ya son las 4, ya va a venir, son las 5 y no llega. Y ya estás enojado. Ese enojo es un afecto. ¿Qué te enojó? Que la otra persona no llega. Ok. Si ese afecto no se controla, se convierte en pasión. La Biblia dice, enójate, pero no peques. Porque cuando entramos en las pasiones, y la Biblia habla de pasiones desordenadas, ¿verdad? Cuando entramos en el tema de las pasiones es cuando viene el pecado. Hay quienes se enojan y lo que al no haber dominio propio, literalmente es como un calor. Ponen rojos. ¿Estás enojado? No. Pero humo sacan de una vez. Y en ese momento están usando apasionados, pero no en algo bueno. En la ira, o sea, ese enojo se convirtió en pasión y muchos cometemos errores. Pecamos cuando estamos en ese momento llenos de esa pasión desordenada. Y luego venimos, ay, discúlpame, estaba yo enojado. Sí, pero mira todo lo que dijiste. Mira lo que tiraste, mira todo el escándalo que hiciste. Sí, pero compréndeme. Y eso puede aplicarlo a muchas otras cosas. Por ejemplo, el miedo. Hace rato les decía, ¿cuántos me acompañan? Voy a dejar Biblias a Chamic.
Dices, no puedo ese día. Ni te he dicho qué día, pero... Porque el afecto produce miedo. Dice, ves las noticias, dice, tu percepción es miedo. Ok, cuando ese afecto de miedo se convierte en pasión, ese afecto lo que hace es crecer. Y es cuando las personas que tienen miedo, por ejemplo, ya empieza a descontrolarse, porque no sé, hay muchos síntomas, pero les empieza a sudar las manos, se ponen nerviosos, ansiedad. Eso ya es una pasión que nace de un afecto. Y el afecto nace de algo externo que está cambiándome. No sé si me explico. Eso no está en Dios. A eso no está afectado Dios. ¿Ven la comparativa? Nuestros afectos cambian con lo externo. Hay quienes con el calor se ponen de mal humor. ¿Conoce a alguien así? Desesperados ya. Y si no se controlan, empiezan a hasta maldecir. Y después, cuando ya está fría la cabeza, dice, ¿y por qué pasó eso? Y ves la razón, dice, porque había calor. Y por eso, sí, porque el calor produjo un afecto, no hay dominio propio, produce una pasión y muchas veces pecamos cuando estamos ahí. ¿Qué significa esto, hermanos? Lo que quiero decirles es que tú y yo no somos inmutables. A nosotros sí nos afecta lo que nos pasa. ¿O a poco en un diagnóstico médico tú lo ves y dices, no, súper bien? Es más, Señor, gracias por esta enfermedad, de verdad. Te la había estado pidiendo. ¿O a quién de ustedes no le cambia el humor cuando ya no hay paga? Cuando hay paguita, relax, hasta clima le pongo, dice. Y cuando no, con la manga allá afuera, porque... ¿Somos los mismos cuando tenemos dinero, cuando no hay nada de dinero y tienes ya que pagar una deuda mañana? ¿Qué cambia en nosotros? ¿Qué produce la ansiedad? Estamos siendo afectados por algo externo. Y mira, cuando el afecto no se controla y generamos y se convierte en pasión, muchos cuando no tienen dinero, ¿qué hacen? Se siguen endeudando. Y entonces meten otra deuda y más deuda y más deuda y viven endeudados. ¿Por qué? Por falta de dominio propio. De paso es una clase de consejería bíblica. Pero ven, ¿cómo somos afectados? Y cómo cuando esos afectos se descontrolan se convierten en pasiones y las pasiones muchas veces son desordenadas y terminamos tomando malas decisiones. Es como aquel que termina echando trago. Dice, ¿por qué fue a tomar? ¿Algo lo afectó o le afectó? Eso no lo pudo controlar, no tuvo dominio propio, no buscó ayuda, no supo cómo manejar ese elemento de afecto, se convierte en una pasión desordenada, pero eso sí, pacha trago. Y cuando le dices, hermano, hermana, ¿pero por qué? Dices, la carne, el enemigo, somos débiles. No. Es por las pasiones desordenadas. ¿De dónde vienen los
¿Te acuerdas? Santiago habla de esto, de las pasiones que están luchando acá adentro. Las guerras, los conflictos, dice. De las pasiones desordenadas. ¿Por qué quise hacer esto? Porque quiero que veas cómo somos nosotros. Tenemos afectos y tenemos pasiones que son influenciadas por cosas externas. Dios no es así. Dios es inmutable. No cambia. A Él no le afecta el calor. Si su comida no está lista, no se enoja. Va a empezar ni come, pues, pero. Y permíteme ir entonces aplicando esto. Como seres humanos somos afectados por lo externo. Ya dijimos, esos afectos despiertan pasiones. Pero la Biblia dice que Dios no es hombre. Y tampoco es hijo de hombre. Por lo tanto, nada de lo creado le puede afectar al Creador. Ya dijimos, Dios no tiene amor. Dios es amor. Dios no tiene piedad. Dios es misericordioso. Dios no tiene bondad. Dios es bueno. Por eso su bondad es perfecta, no cambia. No es que un día te vas a encontrar a un Dios bueno y a otro día un Dios malo. No. Dios no cambia. Si Dios tuviera esas cualidades, entonces obviamente serían afectadas. Y como alguien diría por ahí, hermanos, Dios no tiene favoritos. Como para pensar que a unos los ama más que a otros. Eso de que tú que estás más cerca de Dios, no. Si estás en Cristo Jesús, todos estamos a la misma distancia con Dios. Junto a Él. Porque Dios está con nosotros. Y Él no cambia. Nosotros sí cambiamos. Nuestro amor cambia dependiendo de lo externo. ¿O tú amas a todos por igual? ¿A que no? No. Dios sí nos ama a todos, sus hijos, por igual. En nosotros la piedad aumenta y disminuye. Me encanta este ejemplo porque si estuviéramos un día viendo un documental de osos, y ves a la mamá oso que sale a buscar comida para sus ositos, y entonces la narrativa te va guiando de, la osa sale y los salmones están ahí y agarra uno y hasta dices, ay, qué bueno que agarró uno, ya le va a llevar comida a su hijito. O si no agarrara ninguno, te da tristeza, dices, ay, pobrecito osito. Pero si el documental fuera de peces, dices, ojalá que se escapen de ese oso malo. ¿Por qué nuestras percepciones cambian? ¿Por qué nuestra piedad cambia? Porque somos afectados. Dios no. Porque te imaginas un Dios que un día dice, estoy contento contigo porque viniste al culto, y mañana lo encuentres todo molesto. ¿Qué Dios digno de confianza es ese que cambia cada rato? Ya dijimos, si humanamente una persona que cambia de opinión cada rato no sería digno de confianza, ¿cuánto más Dios si cambiará a cada rato? La misericordia de Dios no es un afecto ni una pasión. Su misericordia no va a cambiar. Y es por eso que tú y yo hemos sido perdonados, y por cuanto su misericordia no cambia, seguimos siendo perdonados, y hoy hay perdón para ti y para mí. Me encanta la conclusión de Samuel Renningham, un pastor reformado, que dice, puedo despertarme todos los días e irme a dormir todas las noches sabiendo que cuando oro a Dios, le estoy orando a un Dios que me ama. Qué hermoso es saber que cuando oro, le estoy orando a un Dios que ha prometido amarme. Qué hermoso es saber que aunque mis emociones me dicen lo contrario, cuando oro, sé que Dios está ahí conmigo. Por fe. Porque Él lo ha prometido. Qué hermoso es saber que nuestro Dios es misericordioso.
Qué hermoso es saber que nuestro Dios es bueno y su bondad fluye hacia nosotros. Por tanto, en Dios no hay buenos planes o malos planes. En Dios solo hay un plan y su plan es bueno porque Él es bueno. Y lo que hoy te está pasando está dentro de su plan y aunque no lo entendamos, Él es bueno. Y Él te ama. Dios no tiene un estómago que gruñe. Dios no tiene brazos que se cansen. Dios no tiene piernas que tiemblen de miedo. Dios no tiene una mente que necesita café para despertar en las mañanas. Dios no tiene una cabeza que le duela. Dios no tiene un corazón que se le acelere y tenga ansiedad, porque Dios es espíritu. Dios no tiene rabietas violentas. Dios no se deprime. Dios no tiene miedo. Dios no tiene ansiedad, porque Dios es amor. Porque Dios es poderoso. Sí, tenemos textos que la próxima semana veremos, específicamente los de Amós que leíamos. Y vamos a entenderlo en su contexto. Porque hay un contexto pactual que necesitamos entender para entender estos textos. Pero no quería pasar por alto una pequeña introducción a estas perfecciones de Dios. Si tú estás esta mañana acá y Jesucristo es tu Señor y Salvador, hoy es un buen día para profundizar más esa relación y que sepas que tu Dios que te ha salvado es el mismo Dios que te ha amado. Y yo sé que en el Nuevo Testamento, sobre todo en los Evangelios, encontrarás momentos cuando Jesús dice que tuvo compasión, se enojó. Todo eso estuvo en su naturaleza humana y de ahí la unión hipostática de una persona con dos naturalezas. Esos sentimientos estuvieron en su naturaleza humana, no en su naturaleza divina. Pero eso nos recuerda de un Dios cercano en Jesucristo que te comprende, que te entiende. Él puede entender tu dolor, Él puede entender tu miedo, Él puede entender lo que estás luchando. Y ese Dios glorioso que te entiende es un Dios que ha dicho que te ama con amor eterno. Por eso Hebreos nos recuerda que podemos ir al trono de la gracia, porque tenemos alguien que se compadece de nosotros. Tienes miedo, estás desesperado, ya no sabes qué hacer. Tienes a un Dios que te entiende, porque en Cristo Él llevó nuestras debilidades. Y dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y si hoy el Jesucristo no es tu Señor y Salvador, hoy es un buen día para venir a Él, arrepentirte, porque tú y yo sí podemos arrepentirnos de nuestros pecados. Tú y yo sí podemos cambiar nuestra opinión. Tú y yo sí podemos pedir perdón y recibir su perdón y su amor inmutable. Y si estás aquí, pero por causa del pecado te has alejado y Satanás te ha hecho creer que Dios ya no te ama, y Satanás te ha hecho creer que Dios ya no está contigo y que sus promesas ya no son para ti, hoy también es un muy buen día para restaurar nuestra relación con el Dios que no cambia, nuestro Dios inmutable. ¿Les parece si oramos? Padre, en el nombre de Jesús, consciente estoy, Señor, que son doctrinas que quizás muy pocas veces las hablamos, pero están en tu palabra. Señor, yo no quiero a un Dios que cambie de opinión. Yo quiero a un Dios inmutable, que si ha dicho que estará conmigo todos los días, lo cumpla. Yo quiero a un Dios que ha dicho que me ama con amor eterno. Yo quiero a un Dios que ha dicho que su palabra no pasará. Yo quiero a un Dios que hizo milagros ayer y sigue haciendo milagros hoy. Yo quiero un Dios que en mis valles de sombra y muerte no se aleje, pero que también en los pastos verdes no se aleje. Yo quiero un Dios que en mis peores momentos Él no se vaya de mi lado. Yo quiero un Dios que en mis peores luchas
o en los momentos donde mi fe mengúa hasta lo más bajo, ese Dios nunca se aleje de mí. Yo quiero un Dios que nunca me abandone. Yo quiero un Dios que en mis días tristes y en mis días alegres su mano me sostenga. Yo quiero un Dios que sea mi pastor, que aun cuando yo cometa pecados, errores, Él me corrija, me discipline, que use su vara, pero que su amor no cambie. Yo quiero un Dios que cuando pueda venir a su trono, Él está ahí para escucharme. Yo quiero un Dios que cuando veo las promesas en la Biblia, sigan siendo sí y amén para mí, porque Cristo las compró para mí. Yo quiero un Dios que no cambie de opinión de un día para otro. Yo no quiero un Dios que se arrepienta. Yo no quiero un Dios que se levante de malas por las mañanas. Yo quiero un Dios perfecto. Yo quiero aquel que es amor. Yo quiero aquel Dios que es misericordioso. Yo quiero al Dios que es bueno. Y gracias, porque por la obra de Cristo, ese Dios está con nosotros. Padre, nuestra mente, mi mente es muy finita. Y podemos llegar hasta donde se nos permita conocerte, Señor. Pero el conocer que tú no eres como yo, trae consuelo a mi vida. El saber que tú no has cambiado. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Tu poder no ha menguado ni una sola milésima. Si hiciste milagros ayer, puedes hacerlo hoy. Si salvaste a hombres horribles quizás, como el apóstol Pablo, que era Saulo, hoy puedes seguir salvando a personas que parecieran no tener esperanza. Si hiciste milagros en el pasado, puedes hacer milagros de sanidad hoy, porque tú no has cambiado. Si tú sanaste ayer, puedes seguir sanando si tú quieres. Oh, gracias, Señor. Gracias. Gracias. Porque nunca cambias. Y podemos decir que tú eres nuestro pastor y estamos en tu redil. Y ahí podemos descansar sabiendo que al final del camino, porque tú no cambias, nos llevarás a moradas celestiales. Gracias porque, como decíamos en la alabanza, nos aferramos a tus promesas, muchas veces desde nuestra debilidad, pero es porque tus promesas no cambian. Vamos, iglesia, ora un momento mientras somos ministrados. Sigue orando.